Primera de Pedro, alabado sea Cristo. Capítulo 3. Alabado sea Cristo. Podemos buscarlo todo hasta que lo encontremos para que todos juntos le demos lectura a la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 12. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Solamente, gloria al Señor. Tema de esta noche, oraciones estériles. Alabado sea Cristo. Es hermoso, hermanos, poder comprender el propósito de Dios. Porque si el cristiano no comprende el propósito divino de Dios para con nosotros, nosotros no estamos haciendo que se cumpla ese propósito en nosotros. Porque cuando entendemos las razones por qué estamos acá, luchamos por esas razones. Luchamos, hermanos, para cuando no se está dando, luchamos para que se cumpla. Pero el que camina de un lado a otro sin entender ni saber a qué apunta, hermano, su propósito, él siempre va a andar de un lado a otro, y le vaya bien o le vaya mal, siempre seguirá siendo el mismo. Pero la iglesia tenemos, hermanos, el entendimiento que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor tiene atentos sus oídos a las oraciones, gloria al Señor, de su pueblo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ello? El salmista dice que Jehová inclina su oído al clamor de los justos y les oye. Eso es, hermano, para nosotros debería de ser algo especial. Porque el salmista dijo: ¿quién soy? Un hombre, aún creado poco menor que los ángeles, para que tú hayas tenido misericordia de mí. Pero sabe, hermano, que somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos un pueblo que valemos, hermano, la sangre de Cristo. Yo quiero decirles que no somos un pueblo cualquiera. Somos un pueblo valioso, aleluya. No por lo que yo soy, lo que usted es, sino por lo que Cristo ha puesto en nuestra vida. Y ese es el Espíritu Santo, es su palabra misma. Alabado sea Cristo. Cuán hermosa es la fe que tenemos en Cristo Jesús. El mundo pide y no recibe. Y cuando de repente, hermanos, recibe algo, no le da la gloria a Dios. A una mancha que aparece en la pared, un árbol, a ese le atribuye las bendiciones. Pero usted y yo conocemos, aleluya. Sabemos quién es el que hace la obra. Sabemos quién escucha la oración de su pueblo. Y sabemos de dónde viene nuestro socorro. Dijo el siervo, aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Cristo. Por eso dice la palabra: puesto nuestra mirada hacia arriba, en Cristo Jesús, porque Él es el que ha hecho todo posible para que usted y yo estemos firmes hasta este momento, creciendo que Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero cuando leemos que la palabra dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero de repente viene una pregunta en nosotros: ¿por qué estoy orando por mucho tiempo por tal razón, por tal necesidad? Aquí tenemos hermanos, familiares orando por muchos años, por familiares, hijos, para que vengan a Cristo. Pero yo les digo, no nos cansemos.
Hay que seguir clamando al Señor. Pero hay una respuesta que dice: ¿por qué mi oración no es contestada? Probablemente usted dice: no es oída. Dios escucha la oración de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y está esa pregunta en nosotros: ¿por qué no hay respuesta a mi petición? Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. En la palabra del Señor hay unas recomendaciones también, que muchas veces nosotros, en el afán de la necesidad, en el anhelo de recibir de Dios, nos olvidamos, hermanos, aleluya, cómo estamos nosotros. Alabado sea Cristo. Por eso, hermanos, el salmista, Santiago nos da unas palabras, hermanos, que hay que velar y hay que pensar, hermanos, en una oración eficaz. Alabado sea Cristo Jesús. Por eso dice ahí, hermanos, en Santiago 5:16, dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una necesidad dentro de nosotros, aleluya. Alabado sea Cristo. Y esa necesidad, hermanos, es de confesarnos unos con otros, aleluya. Confesad vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados, aleluya. Lo que el apóstol, hermanos, está interesado primeramente, al igual como lo hizo Cristo, en la sanidad interna de cada uno de nosotros. ¿Sabes que cuando Cristo venía a los enfermos les decía: tu fe te ha salvado? Jesucristo no les decía: tu fe te ha sanado, porque la prioridad es que el alma esté libre, que por dentro internamente el pueblo esté sano. Por eso es el apóstol Santiago: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros y seáis sanos. Cuando internamente estamos sanos, estamos dispuestos para orar. Estamos, hermanos, en condiciones de clamar al Dios del cielo, aleluya. Y entonces la oración no solamente es oída, sino que respondida también, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Porque no podemos, hermanos, aleluya, estar orando y pedir al Señor y no le hemos pedido por nosotros mismos. Alabado sea Cristo. Porque para que la oración, aleluya, tenga respuesta, tiene que ser de un corazón donde Cristo está morando. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Sabe que Dios es tan hermoso que cuando nos aconseja, aleluya, Él conoce a profundidad nuestra necesidad? Y conoce el problema que está obstaculizando la oración. Alabado sea Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero yo creo que como iglesia queremos que cuando venimos a Cristo y elevamos nuestra oración al cielo, aleluya, no se quede enredada en el viento cuando los ventiladores están encendidos, sino que lleguen hasta el trono santo de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Y Dios quiere, hermano, recibir esa oración, porque Él conoce la necesidad y Él quiere obrar en gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Pero hay alguien que no está interesado en que usted y yo seamos sanos, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Y es el que está trabajando en el corazón para que esta oración no sea libertada y llegue al trono santo de Dios. Está, hermano, atando la oración de la iglesia, pero el poder de Cristo es grande, aleluya. Que si nosotros entendemos el propósito de Dios, Dios nos liberta y nos ponemos a la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. La iglesia, tenemos que libertarnos, dejar que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. ¿Cuánto hemos entregado el corazón a nuestro Padre? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Todo aquello, hermanos, aleluya, que se ha venido llenando a nuestra vida, hay que despojarnos de ella. Aleluya.
para que la oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí mismo la palabra pone por ejemplo al profeta Elías. Dice que Elías era hombre, con todo semejante a nosotros, con todas las pasiones de hombre. Pero dice que Elías oró a Dios para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Dice que la lluvia cesó por ese tiempo, pero también oró para que lloviese nuevamente. Gloria al Señor. Y en las 2 oraciones su oración fue oída y fue respondida. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos orar, hermanos, en esos tiempos que está pasando a veces, hermanos? Pasan meses y meses y no llueve. Pero yo digo, antes de empezar a orar, ya vamos diciendo qué va a estar oyendo, qué va a estar lloviendo, si esos son los propósitos de Dios. Gloria a Jesús. Pero ¿por qué Dios le oía a Elías y le respondía? Alabado sea Cristo. Si la palabra del Señor dice que era hombre semejante a nosotros, y el Dios que Elías clamó es el mismo Dios de nosotros ahora en esta noche, y este Dios no ha cambiado de poder. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Gloria al Señor. Todo está sujeto a su palabra. Gloria a Jesús. Aún Satanás y sus demonios se sujetan a la voz del Dios viviente. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros primero procuramos la sanidad de nuestra vida, entonces Dios oirá la oración y entonces se convierte en una oración eficaz. Y la oración eficaz del justo puede mucho, dice el apóstol. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glorioso es el Señor. Aleluya. Podemos decir, hermanos, que en primer lugar la oración estéril son productos, hermanos, de la incredulidad de nuestro corazón, o del corazón que no cree en Cristo. Alabado sea el Señor. Cuando hay un corazón limpio y libertado para con toda libertad pedirle a Dios, pero si hay incredulidad, no hay respuesta. Alabado sea Cristo. Recuerde cuando Cristo, allá en el San Mateo 13, versículo 58, habla, dice que no hizo Cristo allí en ese lugar muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ya Cristo, hermanos, había empezado su ministerio, había hecho milagros, había sanado la mano de aquel hombre. Alabado sea Cristo. Había hecho sanidades gloriosas y decide un momento regresar a su tierra. Y dice que mientras estaba él en su lugar de nacimiento, ahí él enseñaba en las sinagogas de ellos. Y cuando él estaba en las sinagogas de ellos, todos estaban oyéndoles atónitamente. Y había muchas preguntas entre ellos. Alabado sea el Señor. ¿De dónde este tiene tanta sabiduría? ¿De dónde habla con tanta seguridad? Porque tiene tanto poder para los milagros que hace. ¿Que no es este el hijo del carpintero? ¿Que no es este el hijo de María? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Que no es este el hermano de Jacobo? ¿Que no es este el hermano de Juan? ¿Que no es este el hermano de Judas? Y aún sus hermanas están aquí con nosotros. Conocemos a este joven, conocemos a este hombre, pero con qué autoridad habla, con qué poder hace lo que hace. Alabado sea Cristo. La misma incredulidad hablando en ese lugar, aleluya. Pero ahí estaba el Hijo de Dios al frente de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces
veces podemos estar, ellos estaban en la sinagoga. No, eso no quería decir que había fe en él, pero muchas veces el pueblo puede estar atento de la casa de Dios y murmurando, teniendo, hermanos, aleluya, duda de lo que está pasando, pero el Señor Jesús está en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Él quiere obrar siempre el milagro en cada uno de nosotros, pero si hay incredulidad, Él no puede obrar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice la palabra que Él no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de su propia gente. Alabado sea el nombre del Señor. La incredulidad en el corazón pone una distancia entre el milagro. Alabado sea Cristo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que saber, hermanos, que dudar de Dios es pecado. Alabado sea Cristo. El hombre sin Cristo es muy natural que dude de Dios, pero él no tiene a Dios en su corazón. Pero la iglesia tenemos a Cristo. Alabado sea el Señor. Y nosotros mismos somos testimonio del cambio que Él ha hecho en nosotros. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Por lo tanto, si nosotros reconociendo que el dudar de Dios es pecado, entonces sabemos que ninguna oración que se haga, hermanos, en duda agradará a Dios. Porque la misma palabra dice que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos creyendo. O sea que con fe. Sin fe no es imposible agradar a Dios. Alabado sea Cristo. Yo les digo, iglesia, es importante que tengamos fe en Cristo. Es muy importante. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios se mueve bajo, perdón hermanos, nosotros nos movemos bajo la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. La incredulidad, hermanos, viene por poner nuestra mirada en la circunstancia, en los problemas, en las enfermedades, en la escasez. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Pero nosotros, hermanos, sabemos que si hay problemas, hermanos, no nos vamos a detener, porque los problemas, hermanos, no son para que nosotros nos detengamos. Los problemas deberían de servirnos, hermanos, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe prospere cada día. Gloria al Señor. Para que Dios se pueda manifestar en medio del problema. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando la duda está en nosotros, hermanos, no podemos ver nada claro. Porque la duda no viene de Dios. La duda viene del enemigo de nuestras almas. Alabado sea Cristo Jesús. Hay, hermanos, algo especial en el momento que David llega al campamento del ejército de Israel, incluyendo ahí a sus hermanos. Ahí estaba Eliab, hermano mayor de David, que se disgusta con David cuando lo ve llegar. Porque, hermanos, cuando el hijo de Dios, la hija de Dios mira el problema, se da cuenta que hay alguien que tiene poder para solucionar ese problema. Y cuando David llega, encuentra un ejército bien armado, pero encuevado. Yo le digo, ¿de qué le sirve a un ejército tener buenas armas, pero no tiene valor de usarlas? Ve al gran gigante y le tiene temor y se esconde. Y todavía viendo que el enemigo se burla de ellos, y ellos se mantienen allí, hermanos, escondidos, como quien dice, si no le hacemos daño, Él tampoco nos hará daño. Hay que tener cuidado, iglesia. ¿Cuál es el enemigo de la iglesia? Es Satanás.
Hay muchos cristianos que piensan que con no meterse con Satanás, Satanás no se mete con ellos. Pero yo les digo, ¿queremos estar encuevados para que Satanás no se meta con nosotros? ¿O queremos pararnos firme y ponerlos al frente? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sabía, hermanos, ellos que ese hombre era peligroso. Era, hermano, profesional en la batalla. Y que David era un jovencito que trató, hermano, de hacer lo que ellos le indicaban y que no podía ni con el uniforme de Saúl, mucho menos con la armadura de ellos. Pero la palabra del Señor dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, aleluya, contra demonios, contra Satanás mismo, aleluya. Y el pueblo con fe, aleluya, ora al Señor y le pide respaldo y apoyo y la oración buena, hermano, y Dios responde, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La iglesia que tiene fe en Cristo, no tenemos por qué asustarnos cuando miramos un endemoniado. Hay que salir al frente. La iglesia tenemos el poder de Cristo, tenemos la palabra de Dios, y en mi nombre, alabado sea Cristo, dijo el Señor, en mi nombre salí fuera demonios. Alabado sea Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si comience algo mortífero, no os hará daño, porque está la palabra de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Cristo Jesús. Pero mire, hermanos, el temor, mire, la duda hace que un ejército completo se esconda. Pero llega un jovencito con autoridad de Dios. Alabado sea Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que Satanás no mira la altura de mi persona ni lo fuerte que me pueda ver? Satanás, como le puede tener miedo a Ricardito allí con el poder de Dios, ¿cómo se puede burlar de mí? Amén. Porque Satanás no mira lo humano, la altura que tengamos nosotros. Satanás mira lo que hay en nosotros. A ese respeta y teme, gloria al Señor. Quien está en la iglesia, alabado sea Cristo. Satanás no le tiene miedo a una mega iglesia que hay miles dentro de una congregación, aleluya. Satanás le tiene miedo a quien está ministrando a esa iglesia, que es el que lo ha vencido en la cruz del Calvario, y es Cristo Jesús. Cuando Cristo está presente en tu corazón, en mi corazón, hay autoridad de Dios en nuestra vida, aleluya. Y al reprenderlo con la palabra del Señor, Satanás huye, gloria a Jesús. No porque nosotros seamos la denominación que seamos, sino por el poder de la palabra de Dios, aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y David le dijo a Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, gloria al Señor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas y de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba manos de la quijada y lo hería y lo mataba, gloria al Señor. Fuese león o fuese, aleluya, o fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Se da cuenta cómo piensa un hijo de Dios. Se da cuenta cómo acciona un hijo de Dios y cómo responde. Hemos visto cómo accionó el ejército, escondido y con temor. Pero un jovencito, en el nombre de Jehová, se pone al frente del campo de la batalla. No esconderse, sino viendo el gigante. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y
Y no con temor, sino con autoridad de Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es pararse en la autoridad de Cristo y hablar esa palabra con fidelidad, porque Dios está ahí presente. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amada iglesia, es algo hermoso experimentar la autoridad de Dios cuando está en tu vida. Si Dios ha puesto una autoridad, ¿por qué estar atemorizado? Hay que hablarle a los demonios en el nombre de Jesús. Hay que reprenderlo y echarlo fuera en el poder de la palabra de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que hablarle al problema en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Una enfermedad en el nombre de Cristo, que se va también primero la duda en nosotros y actamos el poder de Dios en nuestra vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Hermanos, y aquel joven dice la palabra que lanzó aquella piedra. Los hermanos de David y el ejército de Israel habían visto la coraza del gigante. Habían visto la espada que cargaba. Aleluya. ¿Sabe que con la duda, hermanos, con el miedo, todo lo que se menea es gigante para uno? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que un día estaba yo solo en la casa? Y estaba todo calladito en la noche. Y sentía que golpeaban la puerta de enfrente. Y me hacía el sordo, porque yo sabía que mi esposa y mis niños se acababan de ir, no iban a llegar a dormir. Y sentía más ruido. Y cuando uno escucha eso, se empieza a imaginar cosas. Y cuando no es nada, pero cuando empieza a entrar duda, ya se empieza a imaginar un hombre con la cara asomando en cada ventana de la casa. ¿Sabe que cuando hay miedo, se imagina hasta lo imposible? Y una vez cuando el temor lo invade, no tiene ni libertad de ponerse en pie, porque sabe que si se pone en pie se cae. Pero hubo un momento que me quité, hermanos, la curiosidad y dije, voy a ver qué es lo que está pasando. Y abro la puerta, no había nada. Había un vientecito como el que me daba Elías, apacible, y una banderita que golpeaba con la puntita la puerta. Esa es la que me tenía pensativo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hay temor, hay duda, no se tiene valor de hacer nada más que esconderse y ver al problema más grande. Y cuando hay duda y temor, la oración es estéril, aunque llega a Dios, pero no produce efecto y el milagro, porque se está orando con temor. Se está orando con miedo y se está orando, ¿será que, Señor, voy a hacer 2 ayunos para ver si Dios me contesta?